Buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas a la segunda jornada de estas que versan sobre la historia de Puerto Llano, llamadas Memoria y Futuro, y que hoy tiene a un ponente que es de la casa, es don Raúl Menasalvas Valderas, que como todos saben es director del museo desde hace una treintena de años. Y que además pues habría que decir que es licenciado en Filosofía y Letras, en la División de Geografía e Historia, en la sección de Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, título que consiguió en 1988. Además tiene cursos de tercer grado en la Universidad Autónoma de Madrid del año 90 al 93 y con una vasta experiencia laboral anterior a la que ya atesora como técnico del Museo de Puerto Llano. Por ejemplo, fue técnico arqueólogo en el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas y Museo de Arqueología Submarina del Ministerio de Cultura en Cartagena. Fue gestor de la empresa Arqueotecnia, de Servicios de Arqueología y Patrimonio Cultural desde el año 90 hasta el 94 y también ha sido director ni más ni menos que de 21 excavaciones y prospecciones arqueológicas en el territorio nacional. Además de eso, pues tiene muchísimas publicaciones de las que podríamos destacar el proceso de feudalización a través del apropiamiento de los recursos hidráulicos en áreas de repoblación en la documentación del archivo de la Catedral de León o ya más en nuestro pueblo, por ejemplo, el Castillejo del Villar de Puerto Llano, algunas reflexiones sobre la articulación territorial de la comarca de Puerto Llano en época islámica. Hay que decir que Raúl nos ha sorprendido ya a todos con su atuendo. Hoy que el concejal se ha colgado la corbata, la ha dejado en la percha y se ha puesto el cuello alto para que no hubiera mucho contraste, pues ahora es el quien viene con corbata, chaqueta y la verdad que sinceramente le agradezco el gesto. Es una manera de dar altura a unas jornadas que de por sí ya son elevadas y que buscan eso, lo que dijimos en la primera jornada, esa parada y fonda, ese hace falta parar, hace falta reflexionar un poco de por qué somos así, hace falta la fonda, por supuesto, hace falta quien nos alimente y quien nos alimenta es el docto, el que, como Raúl, pues atesora muchísima sabiduría, muchísimos conocimientos y bueno, pues yo creo que me tengo que callar y dejar paso al señor Raúl Menasalvas Valderas, todo tuyo. Buenas tardes, muchas gracias por venir. No sabía yo que tenía este poder de convocatoria. Pero bueno, vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias. Bueno, voy a ver si soy capaz de colocar esto. Las gafas. Bueno, esto que veis aquí es una frivolidad que hicimos ya hace mucho tiempo para el Museo de Etnología, porque queríamos introducir un poquito de historia dentro de ese museo. Y entonces encargamos a un pintor local que estaba en esos momentos trabajando en el ayuntamiento, Orencio Murillo, que a partir de una fotografía de Puerto Llano hecha desde la cuenca minera, fuese eliminando edificios y fuese dejando lo que sería Puerto Llano pues, a finales de la Alta Edad Media. Os voy a señalar un par de cosas, a ver si esto va. Sí, bueno, esto que veis aquí sería la iglesia, lo que sería, en un principio se llamaba Santa María, la iglesia de Santa María de la Peña de Francia, que luego pasó a ser la Asunción. Entonces, si os dais cuenta, está elevada. Aunque nosotros ahora, cuando venimos de la Fuente Agria y vamos a la iglesia, no notamos esa escarpadura. Porque, claro, los edificios lo van disimulando y tú te piensas que vas andando por llano y no. ¿Os fijáis? Uy, va, ¿qué he hecho? Algo he hecho. Si os fijáis, esto sería la laguna que luego daría origen a la Fuente Agria.
El Venero creaba primero una laguna, que es donde se bañaban los bañistas que venían aquí, y luego ya cuando Narváez se aficionó a las aguas, pues dijeron, hombre, no lo vamos a meter en una charca al pobrecillo. Y entonces por eso hicieron la casa de baño. Otra cosa curiosa, esto es el Cerro de San Sebastián, donde en su día hubo una pequeña fortificación rural musulmana, y esto sería el Cerro de Santa Ana, donde había otra fortificación. Y aquí podéis observar por qué Puerto Llano es Puerto Llano. Veis los puertos y el puerto entra en la montaña, que está en llano, Puerto Llano. O sea, si los antiguos no se equivocaban. Como no tenían tanto edificio para distorsionar el espacio, pues era más fácil reconocerlo. Bueno, entonces esto sería lo que éramos nosotros, una villa de tercera o cuarta categoría, siempre dependiente de Almodóvar. Ya en época musulmana dependíamos de Almodóvar, que era el centro más desarrollado. Nosotros seríamos una población muy escasa, ni siquiera crearíamos casco urbano, porque en esta época, por aquí, era frecuente que los toledanos, cuando venían a pelearse con los cordobeses, pasasen. Y entonces, cuando pasaban, se lo iban llevando todo por delante. Entonces, por eso la gente se subía a las fortificaciones. Había una serie de atalayas que cuando había una racia, encendían fuego, los vecinos lo veían y se subían rápidamente a las pequeñas fortificaciones que tenían. Que no era una fortificación donde viviesen, era una fortificación donde se refugiaban. Bueno, estoy extendiendo demasiado en esto. Bueno, esto que veis es el plano que aparece en el catastro del Marqués de la Ensenada. Y bueno, aquí tenemos nuestras trifulcas siempre con Almodóvar, que si no somos Valle de Alcudia, no somos. Somos porque éramos y seguiremos siendo. Esto es la sierra de Puerto Llano, o sea, la sierra norte de nuestro término municipal, la Sierra Calatrava, y la sur es la Sierra de Puerto Llano. Bueno, pues aquí veis, esto es Hinojosa de Calatrava, Cabezarrubia del Puerto, que eran eran pedanías de Puerto Llano, eran ventas que teníamos en el Valle de Alcudia. O sea, la gente, porque claro, el término municipal llegaba hasta aquí, que esto es Ventillas, que está casi en Fuencaliente. Todo eso era término municipal de Puerto Llano. Entonces, la gente que tenía ganados en el Valle de Alcudia, para no tener que volver a Puerto Llano, porque claro, el transporte era andando, lógico era andando. El que tenía una bestia para que lo llevase, eso ya era un afortunado, pero lo normal es que fuesen andando. Entonces, ir desde Puerto Llano hasta Ventilla o cerca de Ventilla, pues era una auténtica locura, porque te pasabas todo el camino andando, te tirabas un rato con tu actividad agropecuaria y te tenías que volver a casa. Por eso creaban núcleos en medio de la nada. Esto es Ventosillas y Ventilla. Todo es lo que tenía. Bueno, y esto es el Villar y esto es la Higuera. Todas esas eran pedanías de Puerto Llano. Es muy curioso porque en el catastro del Marqués de la Ensenada, leyendo lo que ellos cuentan, la población que hay, la Higuera tenía más población que el Villar. Pero vamos, es que la Higuera tenía más población que Hinojosa de Calatrava o Cabezarrubia del Puerto. Y también el crecimiento de estos dos municipios también está muy vinculado a la minería metálica, no la nuestra del carbón, pero a la minería. Bueno, otro plano que he puesto aquí es el del Cardenal Monecillo. Es muy similar al del Marqués de la Ensenada. Lo más curioso de esto es que aquí aparecen los molinos que teníamos. Esos puntitos blancos, o sea, circulares que veis, esos son los molinos que tenía Puerto Llano, que teníamos muchísimos molinos. Bueno, y las dehesas y todas las parafernalia. Bueno, lo que nos ha traído aquí es esto. O sea, el leitmotiv de esta charla son el centenario de la declaración de ciudad, que ya se extendió el doctor Bosmediano sobre por qué no lo dieron. Y claro, no le costó nada a Alfonso XIII darnos el título de ciudad.
Si eso hubiese estado aparejado a renta, es como cuando ahora le ha dado nuestro rey por dar marquesados así alegremente. Porque hoy en día, desgraciadamente para el afortunado del título, no lleva aparejado el disfrute de unas rentas. Entonces, claro, alegremente tú dices, si no me va a costar dinero, venga, todos marqueses. Bueno, esto es una vista de Puerto Llano desde la cuenca minera. Esto ya es con casas, lo que hemos visto antes, el dibujo, pero con casas. Si os fijáis, Puerto Llano llegaba por aquí. Más o menos lo que es el Paseo de San Gregorio. O sea, Puerto Llano, antes de que se haga la casa de baño y vengan bañistas a Puerto Llano, no llegaba más allá de la calle Santa Ana, calle Vélez, calle La Fuente, se quedaban ahí, en esa altura, y esa zona del Paseo de San Gregorio empieza a desarrollarse a partir de que el ejido de San Gregorio y lo que es el bosque, lo que está el alcalde ahora haciendo el parking, se convierte en la zona que recomendaban los doctores del balneario para que paseasen los vecinos que venían a tomar los baños. Dentro de las prescripciones, que son muy curiosas las prescripciones médicas, que a algunos les recomiendan beber agua, a otros les recomienda tomarse los baños, pero siempre darte el paseíto. El paseíto hacia la Virgen de Gracia y de vuelta. Como éramos más pobres que las ratas, pues tuvimos que pedir a Isabel II que nos mandase unos arbolitos y nos los mandó. Por eso de los árboles antiguos que había en el Paseo de San Gregorio, había especies muy raras. Pues claro, el jardín botánico, que es de donde nos mandan los árboles, tiene especies de todas nuestras colonias. Y entonces, pues, dígame acá, esta misma, al Paseo de San Gregorio. Y ahí estuvieron años y años hasta que en el tiempo fueron muriendo. Sí, es como el Museo de la Minería, que vino a verlo un biólogo especializado en botánica. Entonces estuvo haciendo una clasificación de todas las especies que teníamos y nos dijo que teníamos especies muy raras. Eso se lo debemos a Aurelio Arias, que él en ese interés por el cuidado del parque del Pozo Norte, pues nos puso unas especies raras. De hecho, por lo visto hay una acacia rarísima. Que el otro día Mitchell me dice, oye, ¿me puedo llevar un esqueje de esto? Digo, anda, esta es la acacia. Digo, no tiene mal ojo. Yo es que me puedo enrollar hasta el infinito. Bueno, esto es la cuenca minera sobre 1900, está hecho entre el 10 y el 12. Estos son las postales de las que habló el doctor Bonmediano, que hizo Malagón. Malagón era un empresario que tenía una tienda en la calle Aduana, al principio de la zona de la calle El Restregón, que sería donde estaba el Kidis Class. Pues ahí empezaba la calle hacia abajo, se estrechaba, y como era el sitio donde todo el mundo paseaba, pues eso se ponía de bote en bote. Y entonces te rozabas y por eso le llamaban la calle del Restregón. Pues justo en la esquina donde estaba el Kidis Class tenía su tienda, que es muy curioso porque en las imágenes antiguas ponía Quincalla, que vendía de todo. Sería lo que más adelante sería una ferretería. O sea, eso es el germen de la ferretería. Que todas las tiendas estas de Quincalla tuvieron un gran auge gracias a la minería. Claro, las empresas mineras, por ejemplo, Peñarroya era muy autárquica, se lo hacía prácticamente todo. Yo he visto planos hasta de una pluma, o sea, del plumín de una pluma. Rarísimo. O pupitres de escuela, bueno, todo eso se lo hacían ellos. Pero claro, las otras empresas, por ejemplo, la de Masía Los Porras, que es una mina privada que no era de una sociedad extranjera, pues estos demandaban mucho material a la ferretería, tanto de herramientas como clavos, tornillos, tirafondos. Bueno, este es un plano de concesiones del Óvalo Sur. Esta es la mina de la extranjera, que es donde empezó todo. O sea, el descubrimiento del carbón se produce
por esa zona, porque ahí las capas están mucho más someras. Entonces, claro, al hacer un pozo, a 30 metros, en uno de los pozos de la extranjera, ya encuentran la primera capa. Entonces, están haciendo el pozo y de la tierra que van sacando, pues encuentran fósiles del carbonífero. Y dicen, bueno, si hay fósiles, seguramente habrá carbón. Entonces, ya sondean un poquito y rápidamente los listos de España, como el conde de Balmaseda, Blas de Ullate, capitán general en la guerra de Cuba, o sea, no le hables a los cubanos de Blas de Ullate, de Oñate, porque hizo una limpia en un poblado que todavía se están acordando de él. Bueno, pues es uno de los inversores que invierte en esta mina, en la extranjera. Esta. En 1873 se denuncia, pero no empieza la producción hasta 1878, por ahí. Y curiosamente la mina que más carbón producía no era la extranjera, era la mina Asdrúbal, que está por aquí. Bueno, pues esta llegada primero llegan sociedades francesas. Las sociedades francesas, cuando ven el tema, dicen, madre mía de mi vida, vamos a traer mineros nuestros, porque si no estos nos cargamos todo el pueblo. Claro, la minería es una actividad muy específica y hay que saber lo que uno tiene entre manos. O sea, cuando se empieza a excavar, cuando esta gente hace su pozo para sacar agua y descubren el carbón, pues luego lo que hace es, cuando llega a la capa de carbón, ya tiras todo para adelante, siguiendo la capa. Pero eso hay que fortificarlo, y hay que saber fortificarlo, porque si no se hunde. O sea, todo lo que tienes arriba son pizarras, lo que los mineros llaman lisos. Los lisos es que las pizarras, como se folian, pues tienen tendencia a escurrirse, y como se escurra y te pille, pues te parte por la mitad. Los accidentes por derrumbe son espectaculares. De hecho, luego veremos algunas estadísticas de accidentes y veis que la gente se piensa que la mayoría de los accidentes eran por grisú y no. La mayoría de los accidentes eran por hundimientos, caídas a pozos, asfixias o porque te electrocutaba. Bueno, vamos a seguir. Bueno, el Pozo Santa María está aquí. Y aquí nos pone la profundidad que tienen las capas. Entonces te pone la cota en superficie y luego donde está la primera, la segunda, la tercera y en muy pocas ocasiones llegaban a la cuarta. Y lo curioso de eso es que la topografía no está hecha desde la superficie del pozo. El punto de referencia, el punto cero de toda la cuenca minera es el ángel de la iglesia de la Asunción. Claro, para no tener cotas negativas, pues te vas a lo más positivo. Lo más alto es el ángel de la Asunción. Para partir de ahí, tiramos toda la topografía. Los geómetras, que es como le llamaban las empresas mineras estas al principio, a los topógrafos, son muy importantes porque eran los que... Estos son las curiosidades. Cuando tú te metes... todas las minas... Bueno, si veis, ahí hay unos cuadraditos, hay zonas donde pone María Isabel. Pues esta zona es una demarcación, es una concesión minera. Entonces, la concesión minera de María Isabel tiene esos límites, pero cuando tú estás metido debajo y vas a pico y pala, como loco, intentando sacar la mayor cantidad de carbón posible, pues no sabes dónde está tu límite. Entonces, luego llega el geómetra de la otra empresa que está al lado, mide y dicen, uy, esto es el metido. El sal metido es que llegas con la factura. Y dicen, me debéis tantas toneladas de carbón. Pues todo está cuantificado. Claro, tú te pones... Es que, para que os hagáis una idea, todos los pozos de la cuenca, tanto de Lobato Norte como de Lobato Sur, están comunicados. O sea, tú te podías meter en una mina, en un pozo, y salir 5 o 6 kilómetros más allá, que de hecho es lo que hicieron cuando la famosa huelga del 62. En la huelga del 62, que se encerraron los mineros en la mina, pues cuando se les acabó la comida, pues las mujeres llevaban la comida. Sí, es curioso. Entonces,
la Guardia Civil estaba allí para que no le diesen de comer y se acabase la huelga como se asediaba ante un castillo, por inanición. Sí. Claro. Las mujeres siempre han sido fundamentales en la minería. Sí. Claro, eran las que alimentaban a los mineros, las que los cuidaban y las que cuando había huelga, pues venga, a darle de comer, jugándosela, porque claro, en esos momentos si te pillan, pues un par de leches te daban. Porque antes lo de la violencia de género podías protestar por el número, porque por el género te iba a dar lo mismo. Y bueno, pues eso, que ellos quedaban, vamos a quedar en tal pozo. Entonces la Guardia Civil estaba apostada en los pozos más principales, pero claro, tú salías por un pozo de ventilación que estaba a 5 kilómetros. Las mujeres estaban de comer y venga, otra vez a seguir a las barricadas. Hombre, claro que tenían que comer. Malnutridos, pero bueno, tenían que comer. Cuando hacemos visita en el Museo de la Minería, la gente se queda muy impactada cuando ven y cuando le decimos, mira, coge esa pieza. O sea, por ejemplo, las canales de un transporte blindado. Cógelo. Claro, hacen así y dicen, leche. Y bueno, pues imagínate tirar 300, 400 o 500 metros de esto, avanzarlo, porque cuando volaban y recogían el carbón, llegaban los entibadores, fortificaban y había que desmontar todo y ponerlo más allá. Pues imaginad lo que es eso. Para gente que luego veremos fotos que parecían escuchimizados, pero bueno. Vamos a ver las barriadas. Pero claro, aquí llega un montón de gente de todo sitio. Puerto Llano es una ciudad muy curiosa, porque somos plurirregionales. Aquí hay gente de todo sitio. Bueno, la mayoría son de Andalucía, Extremadura, porque nos pillan más cerca, pero aquí a Puerto Llano llegó gente de todo el mundo porque había una gran demanda de mano de obra. Y entonces no todo el mundo se dedicaba a la minería o quería dedicarse a la minería, y entonces necesitabas mano de obra. Y esa mano de obra pues le decían que sí a todo el mundo, hasta los niños, porque los niños trabajaban en las minas, depende en qué minas. Por ejemplo, las minas más desarrolladas, como todas las de la Sociedad Minero y Metalúrgica de Peñarroya, en los estatutos aparece claramente que no puedes trabajar en interior hasta los 16 años, lo cual no es óbice de que trabajes en el lavadero o trabajes en el seleccionado de carbón. Trabajaban tanto mujeres como niños. Luego veremos alguna foto y veréis la cara y luego la comparáis, bajáis y la comparáis con la minera de Puerto Llano y decís, uy, aquí me he perdido yo en algo. Bueno, pues esto que veis es la barriada de Asdrúbal, que ya prácticamente no queda nada. Luego veremos una foto de cómo estaba hace unos años cuando la hice yo. Aquí está la iglesia y la vivienda de los obreros estaban en torno a la iglesia. Por aquí estaba el casino, muy importante, a la hora de cobrar, que se cobraba semanalmente. Cuando salía, la mujer que no estaba muy encima, lo mismo cuando llegaba el jornal a casa, llegaba a la mitad o menos. Entonces era frecuente que cuando se cobraba, las mujeres iban a la mina a recoger a los maridos y decirle, venga, tira para adelante. Porque claro, teniendo el casino al lado, ¿dónde te ibas a parar? Pues en el casino. Y bueno, esto es la mina Asdrúbal, pero en el Pozo Norte lo tenían más fácil, porque un poquito más adelante estaba el Pijo. Entonces llegaba hasta el Pijo y ahí te quedabas. Somos animales de costumbre. No, el Pijo estaba al principio, justo enfrente de donde está el cazador, por ahí andaba. Sí, sí, el primero. Claro, es que esto es de... Bueno, aquí estaba la casa del director, pero no la casa del director del Pozo Norte, no, la casa del director de todas las minas, que era una casa que hasta hace poco estuvo en pie, que era curiosísima, de 3 plantas, muy grande. Tenía garaje, palomar, muy curiosa. Y por aquí estaba, por aquí, la casa de un francés que un día me llegó un señor mayor que tendría unos 80 años y me dice, mire usted,
que yo, me mandó una carta, que esto es recibir una carta, tengo una carta para ti. Luego vino a verme, pero primero me mandó una carta, que él había vivido en Puerto Llano y se había ido a los 7 años de Puerto Llano. Y entonces quería saber dónde estaba la casa de sus padres. Entonces yo cogí este plano y una foto aérea del vuelo de los americanos del 58, se lo mandé y se vino aquí y me dijo, esta es la casa de mis padres. Y nos fuimos para allá y encontramos la casa de sus padres. Y luego, tiempo después, me mandó un planillo que había hecho él, donde me describía toda la casa. Entonces ponía la habitación de mi hermana, la habitación de mi hermano, la habitación de mi padre, el palomar, el gallinero. Muy curioso. Bueno, esto era Asdrúbal antes de que lo hayan arrasado. La iglesia, aquí estaba el casino, por aquí estaba el cuartel de la Guardia Civil y todo esto eran casas de mineros. Si esto lo ampliásemos, se ve estas tapias. Las tapias estas estaban hechas con carbonilla. Carbonilla y cal hacían el tapial. Bueno, de esto ya prácticamente no queda nada. Esta es la barriada del muelle María Isabel. Bueno, todas son muy similares. Tienen su iglesia, que en este caso está por aquí, que todavía se conserva. Tiene las escuelas y luego la casa de los obreros. Aquí no hay ingenieros ni nada de eso. Los ingenieros estaban en Asdrúbal o en las casas de los franceses que había en la calle Conde Balmaseda. Que, por cierto, en una de ellas estuve viviendo Miguel Boyer. ¿Sí? Recuerdo que había un minero ya mayor que me decía que su padre fue el conductor de Miguel Boyer, del padre de Miguel Boyer, que era el número 2 de Peñarroya en la época. Y entonces contaba que para que los niños, los hermanos Boyer, no se aburriesen, lo llevaban a él para que jugase con ellos. Y me decía, qué malos eran. Claro, ser el hijo de un subdirector o el número 2 de Peñarroya en esa época, eres el hijo de Dios. O sea, te hace la pelota todo el mundo. Bueno, ahí va. Vamos a entrar en las viviendas. Estas son las viviendas que hay en la barriada Libertad, ¿no? Son viviendas de obreros. Luego vamos a meternos más en vereda en el poblado, porque en el poblado se conserva mejor y tenemos los planos. Esto que veáis es una casa de minero. La estufa de carbón, que no falte. Las estufas no eran de leña, son más pequeñitas. Sabéis que las estufas de leña son más grandes y las de carbón son más pequeñitas. Claro. Eso no podía faltar porque el carbón, los mineros tenían derecho a una cantidad de carbón. Y luego, para encender el carbón, pues tenían la madera de los tarugos que sobraba en la antibación, que eso se lo llevaban todos los días. El otro día le estaba explicando a Mitchell que tenemos un cuadro de Prior del minero. Entonces aparece un minero con su taleguilla, todo su atuendo, y cuando lo teníamos puesto en el Museo de la Minería, siempre le preguntábamos a los grupos, le decíamos, bueno, ¿el minero va o viene? Y entonces decían, los miraban así los más listillos, decían, viene. No, decían, los más listillos decían, va. ¿Por qué va? Dice, porque va muy limpio. No está mal. Digo, pero estás equivocado. Viene porque lleva el tarugo. Entonces llevaba su taleguilla con la comida y el taruguillo. Bueno, pues eso es que venía. Y cuando llegabas, pues te encontrabas, pues eso, esta casa. Toda la vida se hacía en la cocina porque la calefacción era la estufa de carbón. Entonces ahí tenemos a la señora con sus labores domésticas. Sí, con la silla. La mesa camilla, que ya para clavarlo tenía que haber tenido el brasero de picón. Pero bueno. Bueno, estas son, para que lo comparéis con las viviendas de encaso. Esta es una cocina de encaso, pero ya no es lo mismo.
Esto es una vivienda de obrero. Y ya, para rematar, estas son las Cuevas del Conde. ¿Sabéis lo que son las Cuevas del Conde? Pues son unas casas-cuevas que se hacían en escombreras. Entonces, esto es una visita, veis ahí a la Guardia Civil. Y ese era el representante del régimen, que ahora mismo no sé cuál era, pero eso en el año 50 y tanto, que vinieron a ver las condiciones de vida de los mineros. Y claro, dicen, vamos a poner la más extrema, las Cuevas del Conde. Como estaba hecho, era una mezcla entre carbonilla y escoria. Entonces era muy fácil de trabajar. Y claro, mineros acostumbrados a hacer galerías, pues hacerse una casa-cueva tampoco tenían mucho problema. Estuvieron visibles hasta hace muy poquito. Lo vamos perdiendo todo, el patrimonio monumental y también el no monumental. Bueno, pues esto es por lo que respecta a esta presentación, pero es que como... antes de que se me olvide, porque no, sí, yo tengo la cabeza así... El alcalde es muy amante de las estadísticas. El otro día me estuvo preguntando el precio y la producción de carbón. Digo, pues no tengo ni idea, pero lo busco. A ver, en 1900, según las estadísticas mineras del ICME, teníamos 1.097 mineros. Las toneladas extraídas fueron 306.387 y el precio por tonelada es de 5 pesetas. Bueno, más interesante es 1916, porque en 1916 es el periodo que la minería de Puerto Llano tiene más auge, porque es el periodo de la guerra mundial. Como las potencias que están enfrascadas en la guerra no pueden acceder con facilidad a la explotación de sus carbones, tanto los franceses como los alemanes o los ingleses, pues hay una gran demanda de hulla de Puerto Llano. Entonces, en 1916 hemos ya triplicado el número de trabajadores, 3.508, y las toneladas extraídas son 743.998, a 5 pesetas también. Ya en 1922, cuando ya la demanda no es tan grande, tenemos un bajón. Ya el número de trabajadores es de 2.289, las toneladas extraídas son 360.957, que ha bajado bastante, o sea, casi se ha perdido, o sea, es la mitad de la producción. Pero en cambio el precio de la tonelada, como hay menos producción, es de 31,05 pesetas. Después de la Guerra Civil, en 1939, que otra curiosidad es que aquí en Puerto Llano, como era una zona... O sea, yo pensaba que, claro, un complejo minero como el de Puerto Llano, pues sería un objetivo militar de primer orden. De hecho, a mí me contaba mi padre donde había baterías antiaéreas que se quedaron a estreno, porque no se atacaban los medios de producción. Porque, claro, cuando Franco tenía previsto ocupar esto, no vas a destrozar la minería porque la vas a necesitar. Entonces, aquí no hubo mucho conflicto aéreo. Mira, teniendo en cuenta que había un aeropuerto en Almodóvar, otro en Saceruela, pero que no hubo... Me contaba mi padre que cayó una bomba, pero era de los que venían de retorno, como algunas veces venían tocados, y venía el avión, claro, eran aviones de madera y papel, bueno, y seda, o sea, que venía así como de mala manera, pues de vez en cuando, para no arriesgarte a aterrizar con una bomba y pegarte una buena leche y encima morir en el intento, pues la tiraban. Entonces, no se tiró a la población, se tiró alejada de la población, pero claro, todo el mundo se quedó alucinado. Y teníamos nuestros refugios antiaéreos y toda la parafernalia, pero no se usaban. Bueno, en 1939 tenemos 2.435 trabajadores, se extraen 396.736 y el precio ha subido. Estamos a 37,77 pesetas la tonelada. Que lo que me preguntabas luego del coste de mano de obra, bueno, pues bajaría bastante la ganancia. Otra cosa que tengo por aquí, que me parece interesante, aunque no quiero ser yo muy escabroso en estos temas,
Claro, la minería no es solo pasar unas fatigas. Antes de liarme con los accidentes, quisiera poneros una cosa. A ver. Esta es la 2. Bien. Bueno, vamos. Bueno, esta foto ya la hemos visto, que es de la cuenca. Esto es el cierre de las minas. Este es el último pozo que se cierra, que es el Pozo Lorza, en 1975. Entonces, aquí tenemos a un gran informante mío, Paco Montoya, ¿sí?, que era vigilante de minero. El vigilante minero dentro de la galería, o sea, de la minería interior, es un personaje importante porque es el que supervisa que todo esté en condiciones y que se pueda trabajar. Por ejemplo, cuando hacen una pega, o sea, explosionan los barrenos, el que dice cuándo se tiene que entrar y cuándo se tiene que empezar a trabajar es el vigilante minero. Bueno, tu abuelo también fue vigilante minero. Bueno, ahí lo que veis es que han sacado todos los raíles para que luego llegue calado, se los lleve y los haga chatarra. Fijaos, esto es de una mina de las que no era de las grandes empresas. Esto es de la de Masía, la extranjera. ¿Veis a los niños? Aquí. Bueno, los niños dicen que trabajan en el exterior. Depende en qué mina. En esta trabajan en el interior. Entonces, ahora veréis, a ver si, bueno, más grupos donde aparece el niño. ¿Veis las carillas que tienen? Tienen cara de personas mayores. Sí, bueno, pero algunos falsificaban. Esto es como cuando falsifican las notas del colegio. Porque hablando con mineros, es que había un minero en una foto que dice, ese soy yo. Digo, ¿y qué hace ahí? ¿Te entraba en la mina? Dice, no. Dice, es que cuando salió el relevo nosotros nos hicimos una foto con su herramienta. Y luego me estuvo contando que antes de llegar a los 18 años, pues lo falsificaron para poder entrar en la mina y poder trabajar. Pues claro, el salario que tenía un trabajador en Escogido, un niño en Escogido, o un trabajador en Galería, no tenía absolutamente nada que ver, ni las mujeres. Bueno, esto es la mina de la Habichuela. ¿Veis la jaula cómo bajaban los muchachos? La jaula baja a toda leche. Y las medidas de seguridad son 0. Esto es lo que yo quería que vieseis. Esto es una máquina de barrenar eléctrica. Estos son unos mineros que están barrenando y fijaos la altura a la que están trabajando. Y si os... ¡Ay, que se me va! Si os fijáis en esta espalda, eso era típico de los mineros de Puerto Llano. Cuando se quitaban la camiseta, la espalda tenía puntitos de carbón, porque como se rozaban con el techo de la capa, pues se le quedaban incrustadas trocitos de carbón. Bueno, esa máquina que están cogiendo aquí entre los dos, eso pesa una barbaridad. A eso le tienes que unir el peso de la barrena. Ayer medimos una barrena de una máquina de estas que teníamos en el Museo de la Minería y mide casi 4 metros. O sea, imaginad lo que pesa una barrena de casi 4 metros. Claro, empezaban con barrenas más cortas, luego le iban metiendo otra más larga, hasta que al final metían la más larga de todas. Bueno, aquí veis a los niños con sus capachos de la selección del escogido. El escogido no es que escojan ellos lo mejor, no, es que quitan la piedra para que luego pasen las machacadoras. Bueno, el proceso es, sacamos el carbón, pasa una machacadora, de la machacadora pasa unas cribas, que son unas planchas con circulitos, con agujeros. Empiezan de un tamaño más grande a tamaños más pequeños. Y ahí van seleccionando el carbón por tamaño, que caen en unas tolvas y luego depende de lo que vayas a vender, si vas a vender galleta, avellana, grancía o todo en uno, pues depende, te abren la tolva que sea.
Es que todos los tamaños de carbones tienen nombre. Bueno, veis aquí como dicen los poblanofilios, con los capachos. Las carillas. Madre mía. Qué suerte tienes, hijo. Aquí veis a mujeres y niños. ¿Veis las mujeres? Fijaos en estas caras y luego miráis a la minera de Puertollano. Yo cuando vi la minera de Puertollano, me causó sensación, porque claro, estaba harto de ver fotografías de estas. Está abajo, cuando vas al servicio, en la antigua puerta del museo está puesta, que nos la llevaremos al Museo de la Minería, que es donde tiene que estar. Bueno, pues esa escultura la hizo Julio Antonio, no sé si era en 1907, 1910, que le dio la chiflaura de hacer las razas de España. Una cosa muy así decimonónica. Entonces este hombre, como su padre trabajaba en Almadén, pues hizo la escultura del minero de Almadén, bueno, el busto, de la minera de Puertollano y la campesina de Aldea del Rey. Claro, veis esas esculturas y decís, joder, ha elegido a la minera más guapa que había en el pueblo. Pues no. A ver, ¿qué minero en esa época deja que su mujer pose con un artista? Vamos, ninguno. De hecho, los artistas eran muy dados a ir a los cabaretes y sus musas las tenían allí. Pues esto, más o menos lo mismo. La cara de esa mujer es de 0 segundos de mina. Tiene los mismos segundos que yo. Bueno, la mina es Drúbal. Pero es que creo que he puesto otra foto de la... Sí, esta es la foto de la mina Drúbal, pero esto es de 1909 y 10, que es cuando se está construyendo el Castillete de Santa María. Porque el Castillete de Santa María, que hoy lo vemos así, desvelto en la rotonda, realmente no estaba así, estaba así. Estaba embutido en este edificio, ese edificio es el taller de selección. Y luego tenía un drenaje por aquí que se iba hacia el Pozo el Burro, hacia el este de la cuenca. Ah, bueno, esto es otra curiosidad. Habló el doctor Miguel Fernando Gómez Bonmediano de los cortes de luz que había en Puertollano en esta época del centenario. Y claro, es que la electricidad lo producía esto. Esta es la Sociedad Electro Puertollano. Producía electricidad con máquinas de vapor. O sea, eran grandes consumidores de carbón de las minas. Entonces, los ingenieros, que por eso son ingenieros, porque ingenian, dijeron, vamos a ver, si le estamos vendiendo el carbón a estos chavalotes para con 4 máquinas quincalleras surtan de electricidad a Puertollano y a nosotros, vamos a producirla nosotros. Y ya en 1915 hacen su primera central, porque la central, lo que es el Palacio de Congresos, tiene 2 fases. Una primera, que es la mitad del edificio, y una segunda en 1920 que ya duplica la central y la producción. Entonces, ¿para qué usaba Peñarroya eso? Pues para autoabastecerse ellos de electricidad, tanto para su máquina, la eléctrica, ir hasta Fuente de Arco, de la San Quintín a Fuente de Arco, como para también iluminar y prestar energía eléctrica a los pozos. Hay mucha maquinaria que es eléctrica, hay otra que es de viento, que es de aire comprimido, pero hay también eléctrica. Y el excedente que tenían bastante excedente, ya se lo vendían a Puertollano. Y ya empezamos a tener una luz más civilizada, que no se iba cada 2 por 3. Estos son los talleres de Calatrava. Ya, antes de que Repsol fuese el centro industrial eran los talleres de Calatrava. Que los talleres de Calatrava no eran de Peñarroya al principio, en esta época no eran de Peñarroya. Entonces, tiene ajuste y torno, el taller de forja, el taller de fundición, que me preguntaba Juan, es que uno al final tiene que aprender de todo. Me preguntaba Juan qué eran estas cajas. Digo, hombre, esos serían los moldes, donde echabas, donde echabas el... Bueno, claro. Sí, que es curioso. Antes lo estaba hablando con Juan,
Cuando los ingenieros disponen que se tiene que hacer una pieza para determinada máquina, ellos primero la diseñan, que en plan croquis, se lo pasan al delineante, el delineante lo hacen bonito, eso se lo pasan al carpintero, el carpintero lo hace en madera y a partir de ahí se hacen los moldes, que luego es donde se echa el hierro fundido. Bueno, esto es ahí pone que es la mina Argüelles. Yo no estoy muy seguro de que sea la mina Argüelles, porque el pozo Argüelles ese pozo no me suena para nada. Pero bueno, si pone ahí que es la mina Argüelles, sería la mina Argüelles. Y lo que quiero que veáis es cómo llegan los vagones de tren para llevarse el carbón. Todas las minas importantes de Puerto Llano tienen ramales de ferroviarios que conectan los pozos con la playa de Lori, que estaba en la zona, o sea, en MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, que es el antecesor de Renfe, con quien la empresa minera se peleaba continuamente, porque no le suministraban los vagones que ellos necesitaban. Es que las empresas ferroviarias aquí tuvieron un papel un poquito negativo para nosotros, porque tenían ciertos intereses y les interesaba favorecer ciertos carbones nacionales, de tal manera que a nosotros nos daban menos vagones y, claro, cuando no podía sacar toda la producción que tenía, se iba acumulando allí y eso es perder dinero. Bueno, esto, fijaos qué curiosidad, esta es la mina Lourdes, no la mina Lourdes de la última explotación de, ¿cómo se llamaba la Cabosa, puede ser? Batosa. Batosa. No, esto es anterior, son los pozos antiguos. Y lo que quería que viese es, porque nosotros estamos acostumbrados a ver los castilletes todo metálico, y este es un castillete mixto, tiene la parte baja es de mampostería y luego la parte de arriba es de metálica. Pero bueno, hay un pozo que se conserva, el pozo Valdepeña, que toda la estructura es como la de un castillete normal, pero es todo en mampostería, y lo único que era metálico eran las roldanas. Y si os fijáis, en la caña del pozo, que se puede ver perfectamente, se ve las guiaderas de las jaulas, que son de madera. Muy curioso. Y ahí se puede bajar fácilmente, con una cuerda o alguien que sepa un poquito de rappel puede bajar ahí, porque esa zona no está inundada. Como la cuenca minera los óvalos hacen como una especie de plato, las zonas más altas no tienen agua. Por ejemplo, el Pozo Norte, hasta 120 metros, está lleno de agua. Los de San Esteban, que son más profundos, tendrán más agua. Pero ahí en la zona de Valdepeñas, que ya está subiendo, en la zona sur de la cuenca, ya está subiendo, pues no tiene agua. Bueno, hemos acabado con esto y ya os doy, a ver que vea yo qué hora es, que no me he traído el reloj, porque yo soy... ¿Las 8? Pues venga, 5 minutos acabo, porque lo vamos a ver muy deprisa. Bueno, a Marco le va a gustar esto, Marco. Vamos a la... Mira, Marco, esto es el poblado, donde tú vives. Mira, Marco, tú vives ahí. ¿Y no te lo enseñé yo esto el otro día? Esto. O sea, habéis visto, cuando vais al poblado, que una de las aceras es enorme. Vamos, es tan enorme que le ha cabido el carril bici. Bueno, pues es tan enorme porque estaba proyectado que por aquí fuese el tren de Madrid-Córdoba. Lo pone ahí, no es que lo haya inventado yo, es que lo pone ahí. A ver dónde está, aquí. Ferrocarril a Córdoba. Eso se proyectó, pero no se llegó a hacer. Bueno, vais a ver la casa del subdirector. Todos los poblados mineros, y en caso empezó como una empresa minera, están muy jerarquizados. Pues tiene la casa del subdirector. ¿Cómo será la del director, que no tenemos plano?
la casa del ingeniero principal, la casa del médico. Y ahora vendrá la curiosidad que nos hemos estado echando una risa. La casa del sacerdote. Si os fijáis, el sacerdote tiene 1, 2, 3, 4 dormitorios. A ver, ¿cuánta familia pensaba tener el sacerdote? Es que luego hay casas de obreros que tiene 2 habitaciones. Vamos, y los obreros, como no tenían esa limitación que da el orden sacerdotal... Sí. No, y en las 600 eran casas de 40 metros cuadrados y había familias numerosas. Bueno, esto es... Bueno, porque hay casas de obrero y casas económicas de obrero. Estas son las casas económicas de obrero, ¿veis? Son pequeñitas. Esto no es pareado, esto es, venga, todos en línea. O sea, nuestra casa, Marco, somos económicos. Ahí va, que le da donde tenía. Bueno, la casa económica de obrero, casa de empleado de segunda, porque hay empleado de primera, empleado de segunda. Ah, la casa del guarda y el jardinero, está todo pensado. Ah, bueno, la residencia. Esta es la residencia de ingeniero. La residencia de empleado, más pequeñita. Y la de obrero, más grande, pero si os fijáis, los cubículos son un poquito más chiquininos, ¿no? Sí. Hombre, el plano es más chico en escala. Y creo que ya os he dado la tabarra bastante. Bueno, ¿alguna pregunta? Que sea sencillita, que estoy espeso. Ah, ¿que nos vamos a echar una cerveza? Hombre, pero vamos a dejar que la gente pregunte. ¡Ay, que se me olvidaba! Los accidentes. Que no es que yo quiero ser muy escabroso, pero solo vamos a hablar de los tipos de accidentes que vienen reflejados en las estadísticas del INME. Vienen por hundimientos, por explosión de hidrógeno carbonatado, que no sé lo que es, porque eso gris 1 es. Por pega de barrenos. Es lo que hablamos, que el vigilante minero va y dice, ahora podéis, si hacen una deflagración y no han explosionado todos los barrenos, cuando van a partir los bloques de carbón, te puedes encontrar ahí un barreno e irte directamente al cielo. Por asfixia, por inundación, de eso hay muy pocas, porque se inunda muy pocas veces. Por caída a pozos. Claro, las minas, hay zonas que ya acaba la explotación y se abandonan. Entonces, normalmente ponían 2 tablones atravesados, así, prohibido el paso. Pero cuando un minero tiene necesidad, pues dice, mira, que le den a los tablones, me meto. Te metes y te puedes caer. Que además es muy curioso porque, como no hay prevención de riesgos laborales, la prevención de riesgos laborales es después. Cuando hay un accidente, llega la policía minera, investiga, siempre, de todos los informes que yo he leído, la culpa la tiene el obrero. Siempre. Y a partir de ahí se crea jurisprudencia. Lo de no paséis por donde está cortado. Pues hasta que no te pasa, no hay unas normas. Si hubiese tenido más tiempo, habría traído un manual de prevención de riesgos laborales que nos habríamos echado unas risas de las ocurrencias que tenían. Bueno, sí. Ay, ¿a qué he perdido el papel? Bueno. No quería yo dejar pasar esta ocasión para rendir de aquí un homenaje a los 12 muertos que hubo en el Pozo Calvo Sotelo en 1958, que son Francisco Gómez Moreno, que tenía 47 años cuando murió y era vigilante minero. Vaya. Doroteo Delgado San Andrés, que murió con 34 años. Juan Ramos Méndez, con 26 años. José Ruiz Polo, de 32 años. Luis Redondo Funes, de 28 añitos.
Alfredo Pareja Lozano, 28 años. Narciso Prado Rivilla, 41. Alberto Aceña Ponte, 21. Bernardo Ernesto Gómez Ruiz, 25. Eduardo Blanco Barba, 23. Pascual Lanza Barba, 30 años. Y Francisco Morena, 31 años. Bueno, este fue un accidente lamentable en el Pozo Calvo Sotelo, donde ahí sí que había grisú. No he querido poneros una foto de un barrenero echándose un cigarrito, que lo pondremos en el Museo de la Minería, que está barrenando con el cigarro puesto. Porque no era peligroso porque no había grisú. O sea, aparte de tener sus lámparas detectoras de grisú, pero vamos, eso era normal. Paco Montoya, que es el que salía en la foto del cierre del Pozo Lorza, me contó que ellos en la mina fumaban todos los días. Entonces hubo un incendio en el Pozo de Lorza y llegó la policía minera, se tiró ardiendo casi 2 años. Llegó la policía minera y dijo, aquí han fumado. Y prohibieron fumar. Y me decía Paco Montoya, no tenían ni idea. Dice, eso fue un ¿cómo se llama? Cuando es un eléctrico. Un cortocircuito de la maquinaria eléctrica y entonces estuvo ardiendo. Así que le decía, como yo sabía que era un cortocircuito, seguí fumando. Me ole ahí. Claro, él era el que vigilaba. Vamos, siguió fumando, que venía a mi despacho, cuando ya me había avisado su hijo, no le des tabaco a mi padre. Llegaba a mi despacho, se sentaba y decía, dame un cigarrillo. Digo, mira, me ha dicho tu familia que no te dé tabaco. Dice, te voy a dar una hostia de 8. Un tío con un brazo de haber trabajado en la mina, digo, mira, te doy esto y el paquete entero. Digo, tú sabrás lo que haces. Claro, aunque ya tenía 70 y tantos años, un puñetazo suyo tenía que ser como si te pega un mulo. Así que desgraciadamente le daba de fumar. Pero vamos, había sobrevivido a una silicosis de primer grado, varios infartos, que decía, tengo 3 muelles. Me decía, solo me falta pararme en la acera y que me mee un perro. Pero ahí aguantó, fumando como un campeón. Que no estoy haciendo apología del tabaco, pero... Se murió en la calle Calzada, esquina con la calle que han abierto de Antonio de Nebrija, que Sí, sí. Sí, ahí le dio el infartazo. Ahí le dio el infarto del que no salió, porque ya había salido unos cuantos. Bueno, pues un placer que... ¿No tenéis ninguna pregunta? A ver. Sí. No me he olvidado. No. ¿Me he olvidado? Ah, sí, me he olvidado, sí. Sí, claro que le existe. Sí. Es que no tengo plano. Sí, está en... ya se lo he dicho al alcalde muchas veces. Digo, este pozo del que tenemos que hacernos. Pero es que está en toda la acería verde, ¿no? Pero bueno, ese castillete está completo. Tiene su taller de selección. Seguro que tienen la volcadora y si no, ya la llevamos nosotros. Sí, porque tenemos volcador. Cuando salía la vagoneta, claro, la vagoneta sale recta y para volcarla hay que tener un volcador que le dé la vuelta. Sí. Claro. Y además que es el castillete más antiguo de la cuenca, pese a ser el que se hizo más tarde. Ese castillete se hizo, yo creo que en los años 60, por ahí. Sí. Bueno, pues como cogieron el castillete del Pozo Salinarión, el Pozo Salinarión era el principal de la mina Asdrúbal. Pero cuando en 1909-10 empiezan a hacer el Pozo Santa María, pues ese castillete pasa a ser un pozo auxiliar de ventilación. Entonces, cuando la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya decide hacer el Pozo Lorza, que el Lorza era un ingeniero suyo, pues dicen, ¿para qué nos vamos a gastar el dinero si tenemos este? Entonces, lo que hicieron fue trasladarlo de allí y esperemos que dure. Pues hay otro pozo, idéntico en Pueblo Nuevo Peñarroya. Un pueblo del que deberíamos estar hermanados, y no es con Puzol.
Hombre, si ponen ahí la acería verde, pues dirán... Sí, claro, dirán, ¿de la zona del pozo? Pues sería un gran atractivo que se conservase el Castillete. Pero no solamente el Castillete, sino toda la instalación. Porque que no hagamos lo que hicimos con el Pozo Santa María, que somos los más listos de España. O sea, para poner el Castillete en una rotonda que podíamos haber cogido, por ejemplo, el Argüelles, que no tiene ninguna estructura, pues cogemos y nos cargamos el taller de selección, que era un edificio muy chulo y además la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya a la hora de construir era muy exquisito. Las esquinas las hacían con arenisca, como la casa de baño o como la iglesia, pero el resto de la mampostería era Rippel. Y tú ves ahí los Rippel. Yo la primera vez que vi el Rippel lo vi en una pared. Y dije, ¿y esto? Las ondulaciones. Luego tuvo que venir un alemán a sacarlo. Bueno, sí. Sí. Ah, sí. Sí. Sí, es la de Rasol, sí. 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 Eso era de la mina San Francisco. Sí. Pero está el lavadero y están los restos de... Claro. Sí. Bueno, ahí, si vas ahí, todavía se ve el embarque de... No, pero todavía se ve el embarque del tren. Eso, haciendo una limpieza, se quedaría... Sí. Ahí en San Francisco. Bueno, también tenemos algunas fotos de San Francisco, que tenía 3 pozos. Es que si me lío a poner fotos, nos tiramos aquí hasta... Eso cuando hagamos... A ver, hagamos el... Claro. Bueno, la imagen icónica de la gente que trabajaba temprano, no digo en la mina, que trabajaba temprano y salía y veía cómo los mineros de Hinojosas y de Cabezarrubias venían pasando la sierra con sus carburas y claro, iba todo iluminado. Eso, si no eres de Puerto Llano y vas para allá, dicen la Santa Compañía. Sí. Vamos, me bajan así gente andando con las carburas de madrugada y dice, ¿esto qué? La Santa Compañía. Sí. Sí. No lo he sacado porque yo ya no veo nada, entonces necesito el ordenador para ampliar, pero viene el número. En las estadísticas mineras, si tiene mucho interés, te lo paso. No, digo que se lo paso, me dejas tu mail y yo te lo mando. Porque te viene el número de hombres que trabajan en interior y en exterior, el número de mujeres que trabajan todas en exterior y muchachos. Sí, sí. Solamente en Asturias y hace muy poco tiempo se consiguió que las mujeres trabajaran en interior. Aquí éramos muy machistas. Pero bueno, que estar cuidando la casa, preparar la comida con lo que haya. Pues vamos, con los salarios que tenían tampoco es para hacer virguerías. Lo que no te habías gastado al salir en el bar. Nosotros he dicho antes que le celebrábamos cuando pasaba una ropa, porque al lado Sí. de Pozo Lorza, Sí. cruzaba un río, como Sí. una cosilla así, y nos teníamos que poner a lavar. Y ahora se le echa de toda la ropa, hace jabón y atender al sol. Claro. Y a tener las manos congeladas. Llevamos la piedra de lavar y si no, una de las que La verdad es que la vida esta ha sido muy dura. La misma carilla tiene mi hijo que los niños.